Vale. Bueno, pues muy bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del curso de Introducción a la Filosofía de Spinoza. Estamos muy contentos porque hoy se inicia también con esto las actividades de Filosofía y Viceversa, esta plataforma de divulgación de la filosofía que empieza con mucho éxito y con este gran buen augurio que es comenzar con Luis Roca Yusmet, que pues es un gran profesor, gran filósofo, escritor. Y el público pues también está siendo maravilloso, muy variado, con todas las ganas de conocer a este filósofo tan importante a pesar de tener tantos siglos de distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a presentar a Luis Roca Yusmet, que va a ser nuestro profesor durante este curso. Él reside en Barcelona. Es escritor y profesor de filosofía desde hace más de 30 años. Él ha escrito muchas colaboraciones de distintas áreas y 3 libros. Entre estos libros está Redes y Obstáculos en el 2010, luego Ejercicios Espirituales para Materialistas, el diálogo imposible entre Pierre Hadot y Michel Foucault de 2017, y el más reciente, publicado apenas ahora en el 2023, Manifiesto por una vida verdadera. Entonces, bueno, pues con esto vamos a dar inicio al curso. Si tienen alguna duda o comentario, pueden intervenir levantando ahí la mano, por favor, o simplemente comenzando a hablar. Solamente se les pide que sea, pues, si es un comentario, pues que sea breve, conciso y de preferencia dejar las preguntas un poco al final, pero se puede, si hay alguna duda entre la clase, con todo gusto se puede hacer. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Luis, adelante, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias a ti, Vanessa, por invitarme a este proyecto y luego a todos vosotros, por supuesto, ¿no? Por dedicar este tiempo y esta confianza, ¿no? De hecho, vamos a ver, o sea, este es el inicio, digamos, de un proyecto que como mínimo de aquí hasta el verano, porque luego posteriormente la idea es hacer una cosa un poco más amplia, ¿no? No estos cursos introductorios, sino plantear una cosa, pues, digamos, más consistente y más larga, ¿no? Pero de momento la idea es hacer como 4 pequeñas introducciones. Ahora esta es de Spinoza. El mes que viene hacer una como la introducción de la filosofía china a través de François Julien, una tercera sobre los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, y una última sobre Michel Foucault. O sea, esta es de 3 horas y media, después las otras serán de 4 horas y media, seguramente los jueves, y también con la posibilidad, si a este grupo le interesa, de continuar, cuando acabe esta pequeña introducción, con una lectura de la ética, porque, bueno, me han interesado mucho vuestros comentarios, ¿no? Porque quería saber un poco, saber el motivo y también el punto de partida, y el punto de partida es un poco diverso. Hay gente que ya ha intentado leer la ética, gente que la ha leído, gente que todavía no lo ha hecho, ¿no? Este curso no es una lectura del libro, es una introducción a Spinoza y sobre todo al libro de la ética, que es su obra fundamental, pero digo que un poco abierto a la posibilidad, si luego os interesa, de hacer como una segunda parte, que sería una lectura de las 5 partes, digamos, de la ética, ¿no? Bueno, de todas maneras, me presento, esto ya lo dije el otro día, no sé si vosotros lo leíste en el WhatsApp, me presento no como un experto, sino como un lector de Spinoza. Es decir, es diferente porque, bueno, un experto en principio es alguien que sabe sobre un tema y se lo explica a alguien o a algunos que no saben, ¿no? Entonces,
No es tanto este mi planteamiento, porque la figura del experto, primero que no me considero un experto, porque un experto ya significa una persona que hace un tipo de trabajo académico que tampoco hago yo, y segundo, porque pienso que lo que intento hacer aquí es simplemente compartir mi lectura de la ética, que no es poco, no es poco porque ya como comenté el otro día, ya el propio Goethe decía que a los 80 años ya empezaba a entender lo que significaba leer algo, ¿no? Porque en principio mi idea de la filosofía es una idea que por una parte está muy vinculada a lo que plantea un filósofo que no sé si conoceréis, del siglo XX, que se llama Pierre Radot, que es la idea de la filosofía como ejercicio espiritual. Pierre Radot utiliza la palabra ejercicio espiritual porque, aun viendo un poco el peligro que esto tiene, que es asociar ejercicio espiritual por una parte, digamos, a lo que sería la religión y por otra parte a lo que suena más, que son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, de los jesuitas, esto a él le consta, pero bueno, él prefiere, digamos, sortear este peligro, aclarando un poco lo que quiere decir, y prefiere plantear la filosofía como un ejercicio intelectual, más un ejercicio espiritual que no un ejercicio intelectual, porque plantea que la filosofía es ante todo una práctica, una forma de vida. Es decir, por lo tanto, es algo global, es decir, no entender la filosofía únicamente como algo que transforma eh, nuestro discurso, nuestra manera de pensar, sino algo que tiene que incidir de una manera mucho más profunda. O sea, algo que tiene que cambiar nuestra mirada, tiene que cambiar incluso nuestro propio deseo, nuestra propia afectividad y sobre todo nuestra ética, ¿no? Nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de hacer, ¿no? Y un poco este es mi planteamiento. Esto es la manera como he leído y cómo me ha modificado, digamos, la ética, ¿no? Es decir, es un libro que hace muchísimos años que tengo al lado, es decir, hay temporadas que leo más, temporadas que leo mucho, menos, pero es un libro que a mí me ha transformado mucho, ¿no? Y partiendo de esta experiencia propia de transformación, pues esto es, digamos, lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar haciendo una pequeña introducción, digamos, al tiempo de Spinoza. ¿Eh? Es decir, no voy a hacer una biografía de Spinoza, porque, bueno, es decir, esto se puede consultar en cualquier sitio, pero sí situarlo en la época y marcando los elementos que me parecen importantes. Es decir, mi punto de vista es que una obra filosófica, y en este caso estamos hablando de una obra que es la Ética, no se explica ni por la biografía ni por el contexto, pero que evidentemente la biografía de quien lo escribe, y más en este caso que estamos entendiendo la filosofía como algo transformador, y si lo entendemos como algo transformador quiere decir que si Spinoza está escribiendo la Ética, él mismo a través, digamos, de su vida, está poniendo de manifiesto, está poniendo en la práctica lo que él nos escribe. Y por otra parte, tampoco creo que una filosofía se explique por su contexto, pero sí que evidentemente el contexto tiene mucho que decir, ¿no? Vamos a ver, Spinoza nace en el año 1632 y muere el año 1677, por lo tanto tiene una vida corta de 45 años. Vive en el siglo XVII en Holanda. Vamos a ver, ¿cuál es la importancia que tiene? Bueno, en primer lugar, en el siglo XVII hay dos elementos fundamentales que van a condicionar
o tres, mejor dicho, tres elementos fundamentales que van a condicionar el pensamiento de Spinoza. Por una parte, Descartes. Descartes, la filosofía de Spinoza, en cierta manera, es un diálogo con Descartes. Descartes, al que se considera fundador de la filosofía moderna, y luego ya volveremos sobre esto, es un elemento fundamental en el pensamiento de Spinoza, aunque evidentemente Spinoza no es un cartesiano y Spinoza planteará una vía totalmente alternativa a la que plantea Descartes. Pero es interesante entenderlo en este diálogo con Descartes. Por lo tanto, marcar qué es lo que significa Descartes en estos momentos para entender mejor la crítica que le hace Spinoza. En segundo lugar, tenemos también una cuestión muy importante que es la revolución científica del siglo XVII. Es decir, toda la física, toda la ciencia, digo un poco la física como modelo de la ciencia, ¿no? Toda la física que existía hasta el siglo XVII era una física aristotélica. Vamos a ver, sin que ahora entremos en las diferencias entre lo que es la física aristotélica y la física de Galileo, que es lo que también va a condicionar mucho a Spinoza, la cuestión fundamental, y esto es lo que nos interesa, es que lo que inaugura Galileo es una física matemática. Es decir, pensemos que hasta el siglo XVII lo que nosotros podemos entender por ciencia un poco separado, digamos, de lo que sería la filosofía o la metafísica, si entendemos un poco por ciencia, un poco la noción de sentido común, que quiere decir observar, plantear hipótesis, intentar comprobarlas, la ciencia existía en Grecia, existía en la Europa medieval, existía en China, incluso hay muchos estudios que plantean que el siglo XVI, la ciencia que hay en China, incluso con los criterios actuales, podemos considerar que es más avanzada que la que había en Europa, pero lo que marcará Galileo es una física matemática. Y esto va a hacer que esta física matemática se universalice, digamos, en todo el planeta. Vamos a ver, una física matemática quiere decir que el lenguaje de la física no es un lenguaje de conceptos, como había sido hasta el momento. Por ejemplo, pues en Europa los conceptos eran conceptos aristotélicos. En China eran conceptos pues, que estaban relacionados pues, con su cosmología, de los elementos, del yin-yang. Es decir, cada una de estas, digamos, prácticas científicas estaba orientado por un sistema conceptual vinculado pues, a diferentes tradiciones culturales. Pero con Galileo, el lenguaje de la física son las matemáticas. Es decir, no solo que se utilicen las matemáticas que ya se habían utilizado, sino entender que el lenguaje propio es de las matemáticas. Por tanto, una visión de la ciencia en la cual se pasa del lenguaje conceptual al lenguaje matemático. Esto es una cuestión importante y clave de la época de Spinoza, porque Spinoza también será un buen conocedor de la ciencia de su tiempo y básicamente, digamos, de la figura principal que será Galileo. Por otra parte, Spinoza vive en Holanda. Pensemos que la Holanda del siglo XVII es fundamental por dos cuestiones. Primero, estamos hablando en el siglo XVII de los inicios de lo que podríamos llamar la economía mundo capitalista. Y en esta economía mundo capitalista, que es un capitalismo comercial, pero que ya empieza, o podemos ya considerarlo en estos términos, el centro financiero y comercial es Holanda. Esto por una parte. Por otra parte, en Holanda se está experimentando formas, digamos, políticas
muy relacionados, digamos, con lo que posteriormente podríamos entender que será como una democracia liberal. Es decir, en Holanda, no en toda la vida, digamos, de Spinoza, pero en un momento concreto, que es cuando dominan los hermanos Witt, es una sociedad que hay pluralismo religioso, que hay libertad de pensamiento, y esto es una experiencia interesante y importante de la época que justo se da, digamos, en Holanda. Entonces, estos tres elementos, Descartes, la revolución científica y la aparición ya de formas políticas modernas, y en este sentido tenemos a Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes es también del siglo XVII y un poco anterior a Spinoza, que será el primero que teorizará lo que será el Estado moderno, también tendrá una influencia importante, digamos, sobre Spinoza. O sea, Spinoza se preocupa por la política. O sea, otra cosa es que yo discrepo de lecturas fundamentalmente políticas que están bastante de moda con respecto, digamos, digamos, a la filosofía de Spinoza. Yo no creo que la filosofía de Spinoza sea una filosofía política ni que la política sea lo más importante, pero sí tiene, digamos, una importancia. Luego también hay otro aspecto que es importante, que es que Spinoza forma parte de una tradición que es la tradición judía. Por lo tanto, tenemos que Spinoza forma parte, básicamente, de lo que podríamos considerar la tradición filosófica occidental, lo que hoy llamaríamos así. ¿Y qué podemos entender en el siglo XVII por esta tradición filosófica? Bueno, pues es una tradición filosófica que se inicia en Grecia, hablando en griego, que luego continúa en Roma, hablando en latín, que luego continuará en la época medieval hablando en latín y que ya a partir del siglo XV, XVI, XVII, pues ya empieza a ser, digamos, hablado en otros, se empieza a utilizar el francés, se empieza a utilizar el italiano y ya responde, digamos, a un planteamiento un poco diferente, pero que todo tiene, digamos, estilo de continuidad, ¿no? Entonces, a Spinoza lo situamos en esta tradición filosófica, pero también Spinoza está formado en la tradición judía. Vamos a ver, Spinoza viene de una familia española, expulsada de España, que luego va a Portugal, luego también es expulsada de Portugal, expulsada, digamos, por la política con respecto a los judíos y que finalmente, digamos, se instala en Holanda. Pero la lengua materna de Spinoza tiene, digamos, varias lenguas, como mínimo, lenguas, digamos, maternas un poco, es decir, las lenguas en las que se forman. Por una parte, el español. Pensemos que la biblioteca de Spinoza hay muchos libros en español. Por otra parte, el hebreo y por otra parte, el holandés. Spinoza aprenderá latín ya mayor, a partir de los 19, 20 años, pero la ética la escribirá en latín. La ética está escrita en latín. Casi todos los libros de Spinoza están escritos en latín y, bueno, ahora luego hablaremos que publicó muy pocos libros, digamos, en su vida, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte del contexto, digamos, de Spinoza, ¿no? Y esto me parece importante, interesante señalarlo. Por otra parte, también es interesante insistir en que Spinoza es una persona que quiere hacer de la filosofía una forma de vida. En uno de los libros de Spinoza, porque Spinoza, bueno, escribe varios libros, ya lo comentaremos, pero uno de los primeros, que es un libro que se publicará de manera póstuma, que es Tratado a la Reforma del Entendimiento, en este libro empieza de una manera un poco autobiográfica, ¿no?
¿Y qué dice Spinoza? Pues Spinoza dice que, bueno, vamos a ver, que la vida humana hay motivos diferentes, las personas buscan maneras diferentes, digamos, de encontrar satisfacción. Spinoza señala un poco las tres que considera más significativas, que sería la búsqueda del placer, la búsqueda del prestigio o la búsqueda del poder. Gente que busca el poder, prestigio, placer, todo a la vez un poco. Spinoza, esto también es importante señalar, no tiene, digamos, una actitud radicalmente ascética como podían tener, por ejemplo, algunos estoicos. Es decir, Spinoza no rechaza de una manera frontal pues, la búsqueda del placer, la búsqueda del poder, la búsqueda del prestigio. Spinoza reconoce que esto puede dar una relativa satisfacción, pero que son satisfacciones muy efímeras y que él elige el camino de la verdad. O sea, que él está movido, digamos, por el deseo de verdad. La palabra verdad hay que darle un sentido radical. Es decir, buscar la verdad quiere decir buscar una vida verdadera. Por lo tanto, este es, digamos, el planteamiento de Spinoza. Spinoza se dedicará a un oficio que es el oficio de pulidor de lentes y rechazará cualquier forma, digamos, de ingresos o profesional, podríamos decir, que tenga que ver con enseñar filosofía. De hecho, le ofrecen unos puestos académicos, pero Spinoza lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza Spinoza? Porque Spinoza considera que la filosofía es su vida, es su pasión, y que esto tiene que estar totalmente alejado, digamos, de lo que pueden ser intereses, digamos, materiales o monetarios. Evidentemente, Spinoza no vive de renta. Spinoza se dedica a este oficio de pulidor de lentes. Esto es lo que le da, digamos, los ingresos para vivir. Tiene una vida austera y se dedica, pues, a la filosofía como, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué quiere decir hacer de la filosofía una forma de vida? Vamos a ver, para Spinoza quiere decir que la filosofía supone para él una práctica transformadora cotidiana que de alguna manera lo hace más, podríamos decir, más sabio. Y sobre esto ya volveremos. Es decir, Spinoza busca, digamos, a través de la filosofía, una sabiduría práctica que para él se aplica, digamos, en el conjunto de su vida, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo lo concretamos esto? Es decir, ¿qué quiere decir, un ejercicio o una práctica filosófica? Evidentemente, la filosofía es un camino, que es el camino del pensar. Esto Spinoza lo señala muy claramente. Pueden haber otros caminos. A ver, yo qué sé, el camino, por ejemplo, de la mística, que no es el camino del pensar. Él, a través del camino del pensar, busca llegar a esta sabiduría de la que ya hablaremos. Y este pensar, vamos a ver, ¿cómo se hace, digamos, esto del pensar? O sea, ¿cómo se hace esto del pensar filosófico, no? Bueno, evidentemente podemos pensar caminando, podemos pensar sentados, podemos pensar leyendo, podemos pensar hablando, podemos pensar escribiendo. Todo esto son prácticas filosóficas. No tenemos que pensar que la filosofía o el ejercicio filosófico es un ejercicio únicamente de lectura. Es de lectura, es de escritura, y ahora en estos momentos quisiera que estuviéramos haciendo todos este ejercicio filosófico, ¿no? Yo estoy hablando y al hablar, bueno, ahora estoy haciendo más, digamos, una cosa más introductoria, pero incluso ahora, ¿no? Pero cuando veamos hablando de la filosofía de Spinoza,
Intentaré ir pensando mientras voy hablando y vosotros, mientras escucháis, también es un ejercicio filosófico de pensamiento. Y evidentemente también a través del diálogo, pero bueno, digamos que lo que estamos haciendo ahora, por lo menos en este curso introductorio, es como una práctica filosófica, yo hablando y vosotros escuchando, en algún momento podéis hablar y yo también podré escuchar, pero no digamos a través de la lectura. Por esto yo, cuando alguien me preguntó si se trataba de leer alguna cosa, no, pues no, de momento no se trata de leer nada, lo que se trata es de pensar a partir de lo que yo voy diciendo. Y en todo caso, si luego hiciéramos pues esta parte que sería lectura de la ética, entonces ya sería diferente, porque vosotros iríais leyendo y luego lo que haríamos todos sería comentar. Pensemos que Spinoza no es de todas maneras un solitario. Si la filosofía de Descartes es una filosofía, esto ya lo comentaremos, bastante solitaria, por lo menos de la manera como describe, digamos, eh, Descartes su práctica filosófica, es bastante solitaria. Pero en cambio, Spinoza participa mucho en círculos, digamos, de discusión. Es decir, el primer libro, digamos, de Spinoza, se llama Tratado Breve, o el Tratado La Reforma del Entendimiento, que más o menos son contemporáneos, pues, por ejemplo, el Tratado Breve viene a ser como una especie de transcripción de unas clases que él había dado. La misma ética, Spinoza la va comentando. Y luego tenemos también la correspondencia de Spinoza. Por lo tanto, que hay que entender la filosofía de Spinoza como algo, digamos, que hace a través también del diálogo, ¿no? No únicamente una práctica solitaria, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a partir un poco de la filosofía de Descartes para ir viendo la crítica que va haciendo Spinoza. Vamos a ver, Descartes intenta hacer algo que me parece que es absolutamente imposible, pero lo intenta, lo plantea. Descartes es una persona que es un estudiante muy brillante, se forma en una escuela de jesuitas que es la más importante de Europa, y cuando Descartes de alguna manera considera que ha aprendido todo lo que le pueden enseñar, considera que lo único que para él, digamos, le resulta importante de todo lo que le han enseñado es las matemáticas, ¿no? Porque él ve que la filosofía escolástica que le han enseñado es una cosa que le parece poco consistente. Entonces, el proyecto que se plantea Descartes es el proyecto de, primero, pensar un método y, segundo, aplicar este método de manera radical en cuestiones, digamos, radicalmente filosóficas. Entonces, Descartes, cuando acaba pues esto, de aprender todo lo que le han enseñado, entonces dice, voy a aprender del libro del mundo, y Descartes pues se hace mercenario, de hecho, participa en las guerras de Europa y luego pues se dedica a intentar fundar, digamos, una filosofía originaria. Es decir, lo que intenta hacer Descartes es empezar de cero. Primero lo hace, digamos, a través de la duda metódica, se plantea dudar de todo, pero fijémonos que lo que hay, digamos, de radicalmente diferente en Descartes con respecto a lo que se había hecho es que Descartes empieza por el sujeto. Es decir, toda la filosofía que se había hecho antes de Descartes era una filosofía de preguntarse por el mundo, preguntarse incluso por la propia humanidad o preguntarse por uno mismo, pero es un preguntarse, digamos, por cosas, por decirlo así, aunque sea preguntarse por el ser, preguntarse por Dios, preguntarse. Pero a partir de Descartes hay un cambio
muy importante porque Descartes parte, digamos, del sujeto, es decir, no parte de la existencia de un mundo que hay que entender, sino parte de la existencia de un sujeto que tiene ideas. Y esto es muy diferente, porque una cosa es que yo me pregunte qué es el mundo y otra cosa es que yo me pregunte por la idea que yo tengo del mundo. Porque si yo me pregunto por el mundo, parto de la base de que hay un mundo. Y si yo me pregunto por la idea que tengo del mundo, parto de la base de que yo soy un sujeto que tiene ideas y que a lo mejor no hay ni mundo. Entonces, esta filosofía del sujeto de Descartes, a partir de la cual duda o intenta dudar, digamos, de todo, y duda de la razón, duda de los sentidos, y al final lo único que hace es afirmar la existencia del propio sujeto. Descartes dice, bueno, vamos a ver, yo sé que tengo manos o sé que hablo, pero quizás no, porque quizás estoy soñando. Pero bueno, aunque yo esté soñando, 2 más 2 son 4, pero quizás no, porque quizás Dios es un genio maligno que me hace pensar las cosas al revés y al final no puedo fiarme de nada, ni de los sentidos, ni de la razón. Esta es la primera meditación de Descartes, ¿no? Entonces parece que se convierta en un escéptico y que diga, pues es que no sé nada, porque no me puedo fiar de nada. Pero entonces Descartes sí, dice, bueno, sí, pero lo que es seguro es que yo estoy pensando, porque incluso si dudo de todo, la propia duda es el pensamiento. Por lo tanto, yo soy un sujeto pensante. Y esto es lo evidente. Entonces, Descartes, que intenta aplicar el método matemático a la propia construcción filosófica, y ya sabemos que las matemáticas es un sistema axiomático deductivo, es decir, las matemáticas parten de axiomas que son evidentes y a partir de aquí van deduciendo lógicamente cosas. Y esto es lo que intenta hacer Descartes. Primero dice, bueno, es evidente que yo existo como sujeto pensante. Y luego a partir de aquí va deduciendo cosas. O sea, todo en Descartes es un poco tramposo. Todo es un poco tramposo porque Descartes hace un ejercicio en el cual aparentemente duda de todo, pero en realidad parte de bastantes cosas. Parte, por ejemplo, parte del sujeto, parte de un determinado método, y a partir de aquí, incluso si vamos siguiendo las meditaciones, podemos cuestionar mucho todos los pasos lógicos que va a dar. Pero lo que hay, digamos, en Descartes es la afirmación de un método filosófico que debería basarse, digamos, en lo que son las matemáticas, dice por su rigor, por su claridad, una filosofía que se basa en el sujeto como punto de partida, y luego Descartes también introducirá una especie de dualismo en su concepción del ser humano que es totalmente diferente de lo que se había planteado hasta el momento. Es decir, hasta el momento podíamos considerar que, vamos a ver, habían diferentes concepciones del hombre. Desde una concepción que hoy diríamos más materialista, como la de Epicuro, ¿no? Pensar que lo único que hay son átomos que se combinan, incluso que la mente humana es una combinación de átomos, ¿no? Bueno, podríamos decir un poco como una visión materialista, que es la que tiene Epicuro, la que tiene Lucrecio, y luego hay unas concepciones que, como por ejemplo la de Platón, por ejemplo la de Aristóteles, o por ejemplo la de la escolástica, o la de los estoicos, en el cual, vamos a ver, el ser humano eh, se entiende como algo vivo, o sea, un cuerpo que está vivo porque tiene un alma, es decir, el alma como principio, digamos, de lo vital, o sea, la idea de Platón o de Aristóteles, es decir, si hablamos de alma, estamos hablando de aquello, de este principio que da vida, digamos, a un cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es una visión, digamos, del alma que sería en algún sentido común, digamos, a todo lo vivo, ¿no? El alma un poco como principio vital,
pero incluso después planteando algo que iría un poco más allá, que podíamos llamar como el espíritu, ¿no? Pero un poco no quiero entrar ahora en el tema porque no es el tema, pero quiero señalar que o bien hay una concepción muy materialista en la cual solo hay átomos materiales, o una más compleja en la cual básicamente se ven como tres niveles, ¿no? Pero en cambio, Descartes plantea algo radicalmente diferente, que es una concepción dualista del ser humano en el cual lo que hace es entender lo vivo como algo sin alma, es decir, lo corporal para Descartes será algo mecánico. O sea, para Descartes, el cuerpo humano es mecánico, o sea, es como un mecanismo con piezas, incluso los animales, o sea, esta visión tan mecánica, digamos, que tendrá Descartes, y cuando hablamos, digamos, de lo que no es el cuerpo y no es mecánico, vamos a ver, Descartes utiliza la palabra espíritu, pero la palabra espíritu en francés es muy diferente, digamos, de lo que podemos entender, digamos, en español por espiritualidad, que sería más identificado con mente, que la palabra mente es una palabra que no existe, digamos, en francés, ¿no? Entonces, sería como una visión de que hay cuerpos mecánicos por todas partes y hay alguien que es el ser humano que tiene una mente que no tienen, digamos, el resto, digamos, de cuerpos, ¿no? Una visión muy, muy dualista. ¿eh? Por lo tanto, tenemos de Descartes esta filosofía que surge a partir del sujeto, es una filosofía del sujeto, este método, digamos, basado en las matemáticas y esta concepción dualista, digamos, del ser humano. Esto es algo que digamos, será un poco el material de reflexión de Spinoza, que de hecho Spinoza tiene el primer libro que publica, porque de hecho Spinoza de hecho solo publicará dos libros. El primero será este, Principios de la filosofía de Descartes, que será una crítica a Descartes, ¿no? Luego publicará otro que es el Tratado Teológico Político, que lo publicará con un sinónimo, porque será un libro será un libro como bastante militante, porque Spinoza está escribiendo la ética, que se publicará de manera póstuma, pero los acontecimientos políticos que pasan en Holanda, es decir, Holanda, como he dicho antes, estaba viviendo una época de mucho pluralismo y mucha tolerancia religiosa, eh, pero hay una especie digamos, bueno, podríamos decir, de cambio político violento que incluso los hermanos Huguit, que representan, digamos, para Spinoza el pluralismo, la libertad de pensar que siempre había defendido, son destruidos por la multitud, una especie de motín que restaura una monarquía muy, 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 muy autoritaria. Y Spinoza escribe este tratado teológico político, que es un poco una defensa, digamos, de la libertad de pensar, ¿no? Eh, Luego Descartes también escribirá, antes de morir, un tratado político que se llama, o sea, por tanto, como he dicho antes, sí que a Spinoza le preocupa la política, aunque no creo que la finalidad de su obra esté centrado, digamos, en una finalidad política. No lo pienso, pero la política es importante. Spinoza se da cuenta. O sea, es importante para vivir, es importante para pensar y por lo tanto hay que posicionarse políticamente, ¿no? Y bueno, en este tratado político, que ya digo que no tiene tiempo de acabarlo, pues Spinoza se define, de hecho, por lo que podríamos llamar
un estado democrático de derecho. Pensemos que las referencias políticas de Spinoza son, por una parte, Maquiavelo y por otra parte, Hobbes. Maquiavelo es un teórico político importante. Maquiavelo a veces, tanto Maquiavelo como Hobbes se entienden mal, los dos. Vamos a ver, Maquiavelo se entiende mal porque el libro más conocido de Maquiavelo es El Príncipe, que es un libro sobre cómo conseguir y mantener el poder. Entonces la palabra maquiavélico ya sabemos que tiene un sentido negativo. Si alguien se dice que es maquiavélico, es una persona que puede poner cualquier medio al servicio de unos fines, sobre todo para mantener el poder, ¿no? Pero Maquiavelo también tiene el libro más importante o que no sea más conocido, que es Los discursos sobre Tito Livio, en el cual Maquiavelo se define como un republicano y como una persona que, aceptando que siempre hay pues ricos y pobres, las personas poderosas y los no poderosos, pues considera que las instituciones y las leyes deben proteger precisamente a los que no son poderosos, ¿no? Después tenemos a Hobbes, que Hobbes también se entiende bastante mal porque muchas veces se presenta a Hobbes como un defensor de la monarquía absoluta y de hecho en parte es todo lo contrario, porque Hobbes es el primero que planteará, y en esto Spinoza, digamos, estará de acuerdo, ¿no? Que, vamos a ver, la condición, digamos, la condición para que alguien pueda ser un ciudadano con derechos es, digamos, la existencia de un hipotético contrato social. Digo hipotético contrato social porque ya sabemos que nadie firma un contrato social, pero es la idea de que, vamos a ver, lo que podríamos llamar el derecho natural, y esto lo dice Hobbes y lo mantiene, digamos, también Spinoza, o sea, el derecho natural, ¿cuál es? Bueno, el derecho natural es el derecho de que cada uno utiliza la fuerza que tiene para conseguir lo que quiere, es decir, un poco derecho entre comillas, o sea, porque podríamos decir que este derecho natural sería un poco la negación del derecho en el sentido de unas leyes, de unos derechos que protege a alguien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que nos constituimos, digamos, como parte de un Estado, como ciudadanos, como sujetos de derechos y de obligaciones, nosotros ya nos constituimos, digamos, como ciudadanos. Y en este sentido, Spinoza considera que los humanos, lo mejor que pueden hacer los humanos, es vivir y convivir entre ellos, porque es una manera de cooperar, porque es una manera también de conseguir entre todos libertad y seguridad, ¿no? Y bueno, y pensemos que Spinoza es el primero que en la época moderna utiliza la palabra democracia en sentido positivo. Porque la palabra democracia, de hecho, el sentido que tenía, lo que se entiende, digamos, por democracia desde Grecia, es gobierno de los pobres. Gobierno de la mayoría quiere decir gobierno de los pobres, ¿no? Y por lo tanto, ni Locke, que es también algo anterior a Spinoza, utilizarán nunca la palabra democracia, que Spinoza sí que la utilizará un poco para dar la idea, esto en contra de Hobbes, porque Hobbes tampoco, Hobbes de alguna manera defiende un Estado bastante autoritario, aunque sea para defender una igualdad de derechos, y en cambio Spinoza considera que tiene que haber algo, digamos, de democracia en el sentido que tienen que ser los ciudadanos los que participen, porque tienen que haber libertades, ¿no? Bueno, esto un poco, voy hablando de cosas diferentes, pero un poco para hacer esta introducción y ir un poco planteándonos un poco digamos, la perspectiva y el mundo en el que vive Spinoza. Por lo tanto, vamos a ver, Spinoza es una persona que elige vivir según lo que él llama este deseo de verdad,
qué es un deseo de vida verdadera, qué es un deseo de alguna manera de sabiduría, pero este deseo de sabiduría tiene evidentemente unas implicaciones prácticas en la manera como nosotros vivimos y cómo nos relacionamos con los otros. Nunca entiende Spinoza el deseo de verdad como alguien que se encierra, digamos, en una biblioteca a especular, sino alguien que de alguna manera va incorporando a su propia vida todo aquello que va aprendiendo, que se encuentra dentro de un contexto que es un contexto de cambios, de inicio de la modernidad. También aquí volvemos un poco sobre el tema del judaísmo de Spinoza. De hecho, Spinoza sí que tiene, de hecho, evidentemente una influencia importante del judaísmo, digamos, se forman en la Biblia hebrea. Sí que aquí hay, digamos, un hecho que será como bastante traumático para Spinoza, que a los 24 años es expulsado de una manera muy violenta, digamos, de la sinagoga, considerando, o sea, que lo que hace Spinoza está totalmente fuera de la ortodoxia. Y luego también posteriormente los cristianos, de hecho, reclamarán que se prohíban las obras de Spinoza porque lo considerarán, digamos, un ateo. Es decir, Spinoza es una persona que quiere pensar de manera libre y, por tanto, que se enfrenta, digamos, a todo tipo de ortodoxias, ¿no? Y la ética de Spinoza, de alguna manera, sería el reflejo de toda esta trayectoria personal y trayectoria filosófica de Spinoza, ¿no? Entonces, vamos a ver, la cuestión sería, bueno, para un momento por si queréis hacer alguna pregunta de lo que he estado explicando, porque he hablado de muchas cosas. Para un momento, por si queréis decir algo, si no continúo. ¿Hay alguien que le quiera preguntar alguna cosa o comentar o que pueda, no sé? ¿Continúa pues? Bueno, pues continuaremos. Bueno, vamos a entrar ahora en la pregunta por la ética. Alguno de vosotros ya ha señalado que intentó leer la ética, que resultó un libro difícil, complicado y evidentemente lo es. Vamos a ver, primero, tengo aquí, vamos a ver, yo utilizo, el libro que utilizo, si queréis ya os lo diré, hay varias traducciones. Yo utilizo una que ha publicado Trota, está traducido por Pedro Lomba, pero hay la traducción, por ejemplo, de Vidal Peña, de Atilino Domínguez. Hay muy buenas traducciones, por lo menos españoles. No sé si en México también hay alguna, seguro que sí, interesante, ¿no? Pero bueno, digamos, yo he trabajado con estas tres. Y claro, de momento, vamos a ver, lo primero que sorprende de este libro es que, como dice su propio título, la ética demostrada según el orden geométrico. Y volvemos a lo que hemos hablado antes referido a Descartes, que es, vamos a ver, la utilización del método matemático, método geométrico, en relación, digamos, a la filosofía. O sea, podemos hacer varias lecturas de Spinoza. Esto, vamos a ver, yo creo que hay que dejarlo claro. O sea, Spinoza no tiene una lectura única. Otra cosa es que cuando hacemos una lectura de cualquier filósofo, que ya digo que sin tener pretensiones de que haya solo una lectura posible, porque siempre hay varias lecturas posibles, pero lo que creo que es importante es un principio, digamos, de honestidad en la lectura, que no es ni hacerle decir cosas que no dice, ni ocultar cosas, digamos, que dice, ¿no? Esto, digamos, como punto de partida. Por lo tanto,
hay que leer a Spinoza, pero dentro de unos límites, que, bueno, normalmente se siguen, pero no siempre, porque sí que a veces veo que se le hacen decir cosas que realmente no dice, o por el contrario, cosas que claramente dice, pues porque interesa, digamos, una determinada interpretación, pues se olvida, ¿no? Porque evidentemente, como dice nuestro amigo Zizek, todo el mundo ama a Spinoza, porque Spinoza lo pueden amar los ateos, lo pueden amar los religiosos, lo pueden amar los liberales, lo pueden amar los marxistas, lo pueden amar los democráticos radicales, y uno se pregunta realmente cómo es posible que cuando Spinoza hace un libro que parece que está demostrado de manera matemática, es decir, un libro en el cual hace unos axiomas, unas definiciones, unas deducciones, pueda ser interpretado, digamos, de tantas maneras. Entonces, vamos a ver, voy a hacer mi planteamiento de lectura, o la lectura que hago yo de Spinoza. Primero decir que mi límite es que no domino el latín, por lo tanto, no hago una lectura en lengua original, que ya me gustaría. Bueno, de todas maneras, yo siempre reivindico que se pueden leer buenas traducciones de filósofos, ¿no? Aunque siempre es una transformación, porque... pero bueno, por ejemplo, este libro que tengo aquí sí que es bilingüe, está también en latín, y por lo tanto, bueno, si alguien tiene alguna noción, también siempre puede contrastar, ¿no? Porque la cuestión de la lengua, digamos, es también bastante importante. Es decir, es importante porque hay, por ejemplo, un libro, bueno, este libro, este libro de aquí, que luego ya diré, de Henry Mechoni, que se llama Spinoza, Poema del Pensamiento, que a mí es el libro sobre Spinoza que más me gusta, y he leído unos cuantos. En este libro, pues, dice una cosa importante, que es que la palabra, él habla bastante mucho de que, bueno, Spinoza escribe en latín, es decir, y si elige el latín es una elección que hace él, que evidentemente lo que plantea este autor no es que haya que saber latín para leer Spinoza, pero que no hay que tampoco obviar, digamos, la cuestión de la lengua. Porque la lengua, de alguna manera, es el cuerpo, digamos, de las ideas, ¿no? Y la lengua no es únicamente palabras que tienen un cuerpo, sino que también es un determinado ritmo. Pero fijémonos el título de este libro, que dice Poema del Pensamiento. Cosa que realmente resulta como de entrada un poco chocante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un modo geométrico, y ahora estamos hablando aquí de un escritor que plantea poema del pensamiento, es decir, matemáticas, poética. Entonces, vamos, podemos hacer una lectura muy sistemática de la ética de Spinoza. Si nos tomamos muy en serio su estructura matemática, que yo no me la tomo muy en serio, me la tomo muy en serio porque planteo otro tipo de lectura. Es decir, vamos a ver, Spinoza escribe su ética en 5 partes. Esto también es importante. No son 5 libros, sino son 5 partes de un libro que es el discurso filosófico de la ética. Ahora bien, si nosotros leemos la ética, pues primero habla de axiomas, definiciones, demostraciones. Por lo tanto, si nosotros nos tomamos de manera seria o de manera literal esta estructura geométrica, tendríamos que entender que la ética de Spinoza es todo un sistema que va desarrollando de manera deductiva una estructura, digamos, de pensamiento sistemática, cerrada, y que por lo tanto
entender la ética, aprender de la ética, quiere decir seguir este sistema, entender todo el sistema, y si no entendemos todo el sistema o si no asumimos todo el sistema, lo que estamos haciendo es distorsionando, parcializando o no entendiendo lo que dice Spinoza. Esto es una posible lectura que no es la que yo hago. Después hay una segunda lectura, que es la que a mí me parece más interesante, que es entender la ética como un discurso que está formado por fragmentos de pensamiento. Es decir, que aquí Spinoza está dando a su libro una estructura matemática, pero en realidad Spinoza, con esta estructura matemática, lo que está haciendo es ordenando toda una serie de pensamientos que no tienen este sentido deductivo que aparentemente, digamos, tiene la ética. Es decir, a mí me parece evidente que el lenguaje de la filosofía no tiene nada que ver con el lenguaje de las matemáticas. Es decir, el lenguaje de la filosofía es un trabajo conceptual y un trabajo argumentativo. Pero ni este trabajo argumentativo ni este trabajo conceptual tienen nada que ver con lo que es el lenguaje formal, digamos, de las matemáticas. Las matemáticas tienen un lenguaje formal, que es un lenguaje de equivalencias, un lenguaje en el cual no hay contenido, no hay sentido. Incluso si hablamos de la lógica formal, sería en este sentido similar, digamos, al lenguaje de las matemáticas. Pero en cambio, el trabajo filosófico como trabajo conceptual y como trabajo argumentativo es un trabajo de sentido. Es decir, a través de los conceptos nosotros intentamos entender lo que son las realidades, a través de los conceptos y los argumentos. Es decir, no hay posibilidad de una filosofía deductiva. Es decir, y esto lo digo porque a veces a mí me ha pasado, es decir, pasado que discutiendo en algún foro sobre Spinoza, pues personas que dicen, no, pero es que todo esto Spinoza lo deduce de esta manera. Pero claro, vamos a ver, nosotros podemos coger a los tres racionalistas según el tópico del siglo XVII, Descartes, Spinoza y Leibniz. Bien, si nosotros los leemos a los tres, evidentemente dicen cosas radicalmente diferentes. No tiene nada que ver lo que dicen estos tres filósofos. Y los tres filósofos, de alguna manera, lo plantean como una construcción racional. Pero claro, estas construcciones racionales, ¿con cuál nos quedamos, digamos, de las tres? O sea, sería para mí totalmente absurdo decir que elegimos a Descartes, elegimos a Leibniz o elegimos a Spinoza porque pensamos que desde el punto de vista lógico o desde el punto de vista deductivo, uno es más convincente que otro. Porque yo creo que de aquí no nos salimos, por este camino no salimos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el otro planteamiento? O sea, el otro planteamiento es que en este pensar que hace cada uno, digamos, de estos tres filósofos, en este trabajo, digamos, de pensar y este trabajo de articular lo que van pensando, pues finalmente le dan una cierta estructura matemática para darle claridad. Pero que en realidad, vamos a ver, Spinoza lo que está escribiendo aquí son cosas que piensa y cosas que va articulando a través, digamos, de la escritura. Es decir, no podemos considerar, creo yo, que la ética sea como una especie de puzzle en la cual todas las cosas encajan y si lo quieres entender, tienes que entender, digamos, este puzzle, ¿no? Sino más bien, para utilizar otra metáfora, como una especie de mecano, de articulación, es decir,
Spinoza va pensando muchas cosas y estas cosas las va articulando. Y después las expone de una manera, digamos, aparentemente geométrica. Pero aparentemente geométrica no quiere decir que sea un sistema axiomático deductivo, porque nosotros empezamos por la ética y lo primero que afirma Spinoza es la existencia de Dios. Y claro, aparentemente Spinoza lo hace, digamos, como una evidencia lógica, a partir de unas definiciones. Pero el contenido, el concepto, ¿de dónde sale? Esta es la gran pregunta. Es decir, la gran pregunta, fijémonos que yo pienso que hay dos posibles lecturas de la ética. Es decir, Spinoza, no sé si de manera consciente o no, pero de hecho está planteando dos propuestas. O sea, la ética está claro que es una propuesta. Es una propuesta filosófica, pero una propuesta filosófica quiere decir una propuesta referida a la vida, referida a la práctica, referida a la manera como entendemos el mundo, a la manera como sentimos el mundo y a la manera como actuamos. Por lo tanto, aquí hay una transformación. Es decir, aquí hay como un antes y un después de haber leído la ética, si realmente somos capaces de leerla. Que ya digo que esto no es fácil, ¿no? Ni yo tengo muy claro que lo acabe de hacer, digamos, en toda su dimensión. O sea, a mí me gusta un poco la idea de la filosofía como un pensar en espiral, no como un pensar lineal, que una cosa se va encadenando a la otra, sino siguiendo un poco, yo creo, el propio origen, digamos, de la filosofía con Sócrates, que Sócrates, pensemos que toda su filosofía, y lo sabemos a través de los diálogos de Platón, son preguntas, preguntas por la verdad, preguntas por la verdad ontológica, por la verdad ética, pero siempre son preguntas que yo creo que si hacemos una mala lectura de Sócrates, pues sería como preguntas que llegan a una definición. Y una vez llegamos a la definición ya está acabado. Pero me parece más interesante, e incluso diría yo que es más, yo creo, más coincidente con el propio planteamiento de Sócrates, pensar que cada definición, cada intento de definir, hable nuevas preguntas. Es decir, estamos pensando en espiral en el sentido que no es un círculo, que quizás si lo planteamos como un círculo no tendría sentido, sería como volver siempre a lo mismo, pero pensar en espiral quiere decir que vamos elevando un poco el nivel de la pregunta, el nivel de la pregunta, y que cada vez hacemos la pregunta con un camino hecho que nos permite entender mejor lo que significa, ¿no? Entonces, para mí, la ética también sería este pensar en espiral, ¿no? Pero la ética, pienso, como decía antes, que está dirigido a dos posibles, digamos, lectores. Por una parte, tendríamos al lector común. O sea, el lector común sería la persona que quiere aprender la ética. Quiere aprender de la ética como arte de vida. Es decir, la persona que quiere entender a través de la ética como un arte de vivir, ¿no? Por lo tanto, cualquier ciudadano, sea un filósofo, sea un médico, sea un político, sea un comerciante, podía aprender de la ética, y realmente es así. Pero para este lector común, podría empezar directamente por el segundo capítulo y acabar por la mitad del último. Porque el primero y la última parte del quinto tienen relación no con lo que sería cualquier lector, sino a los que, como Spinoza, eligen
una forma de vida filosófica. Es decir, eligen el deseo de la verdad por encima de todo lo otro. Y en este sentido tendríamos a un lector que tiene que empezar por el principio y tiene que acabar por el quinto. Pues que a lo mejor para entender el primero, como dice algún, por ejemplo, Pierre Macherey, que es un buen lector de Spinoza, dice, se podría empezar la ética por el último capítulo, incluso por la segunda parte del último capítulo, porque Spinoza habla de 3 grados de conocimiento. Y si estamos hablando de grados de conocimiento, vuelvo a insistir, no estamos hablando de grados teóricos, sino de grados teóricos y prácticos, porque esto ya hablaremos el próximo día. Las ideas para Spinoza tienen potencia, y tienen potencia afectiva. Por lo tanto, para Spinoza, las ideas transforman. Spinoza, y esto ya lo comentaremos, está en contra de la división entre entendimiento y voluntad. Y esto es una crítica que le hace a Descartes y una crítica que hace, por ejemplo, a los estoicos. O sea, Spinoza no piensa que nosotros entendemos las cosas y una vez que entendemos las cosas hemos de tener la voluntad para aplicarlo. Esto para Spinoza es algo ilusorio. Ya iremos viendo que Spinoza, bueno, es radicalmente crítico con una serie de ilusiones que hoy en día todavía se mantienen. Por ejemplo, esta diferencia entre el entendimiento y la voluntad. O sea, para Spinoza lo único que hay es entendimiento y el entendimiento tiene una potencia afectiva. Es el entendimiento el que cambia las cosas. Y si no las cambia, ya veremos por qué, pero en parte podría ser porque se entiende la palabra, pero no se entiende, digamos, la idea. ¿De acuerdo? Entonces, para Spinoza, digamos, hay como 3 grados de conocimiento. El primer grado es, y esto también tiene que ver con alguno de vosotros que me comentó ayer que le interesa el tema de la imaginación en Spinoza, o lo imaginario. O sea, el primer orden es el imaginario. O sea, todo el mundo se mueve en el orden de lo imaginario. ¿Qué quiere decir moverse en el orden de lo imaginario? Quiere decir que nos movemos por ideas que son imágenes. Es decir, vamos a ver, cuando Spinoza habla de idea, de entrada hemos de entender idea como imagen, porque para Spinoza, de hecho, todos los seres vivos tienen cuerpo y tienen... bueno, ya comentaremos el próximo día porque ahora ya nos encontramos con un primer problema que es un poco la definición de Spinoza de ser humano, ¿no? Pero bueno, poco ya digo, hoy ya soy deliberadamente disperso, porque entrar un poco, hacer un poco de inmersión y el próximo día ya entraremos de una manera un poco más, digamos, sistemática en las cuestiones que plantea Spinoza, ¿no? Pero digamos, el imaginario son las imágenes, lo que nosotros asociamos, lo que nosotros entendemos. ¿Y de dónde viene el imaginario? ¿Dónde viene? Pues viene de las percepciones que tenemos, de lo que vemos, de lo que asociamos, de lo que nos dicen. O sea, este mundo, digamos, en el que estamos todos, que nos movemos por imágenes, que nos movemos por asociaciones, que nos movemos por lo que nos dicen, pues este es el primer grado de conocimiento para Aristóteles, para Spinoza. Y seguramente lo que plantea Spinoza, pues también sería discutible si es dejar un registro para pasar a otro de manera definitiva o nos movemos siempre en los 3, que yo creo que nos movemos siempre en los 3. Lo que pasa es que hay algunos, digamos, que solo se mueven en el primero. Entonces, pasar al segundo es pasar a lo que podríamos llamar un trabajo conceptual, es decir, transformar la idea en concepto.
Pero esta idea, lo que es un concepto, digamos, para Spinoza, que él llama entender las nociones comunes, que quiere decir entender como las causas de las cosas, ser capaz de ver las relaciones, el orden que tienen las cosas, y esto ya el próximo día lo explicaré un poco mejor. Entonces, vamos a ver, la persona sabia es cualquier ciudadano, cualquier persona que sea un médico, que no quiere tener una vida filosófica, simplemente quiere vivir de la manera más sabia posible. Pues esta persona tiene que pasar, de hecho, a las nociones comunes, porque las nociones comunes quiere decir entender las causas de lo que le pasa. Esto ya insistiremos, o sea, conseguir un grado de libertad. Ya digo que estoy apuntando cosas que trabajaremos las 2 próximas sesiones, pero es decir, aunque Spinoza sea totalmente determinista, que lo es, hay un margen posible de libertad. Y este margen posible de libertad quiere decir ser capaz de pasar a este trabajo conceptual. Por lo tanto, si es pasar a un trabajo conceptual, este trabajo conceptual tiene unas implicaciones prácticas. No, este trabajo conceptual no es una cosa mental de hacer abstracciones. Quiere decir cambiar de potencia. Porque para Spinoza el pensamiento es potencia. Si uno es capaz de pasar a este nivel de nociones comunes, es decir, si uno es capaz de entender las causas de las cosas que le están pasando, de las imágenes y de los afectos que tiene, puede conseguir este margen de libertad. Y como he dicho antes, esto no es exclusivo de los que eligen como él un modo de forma filosófico, un modo de vida filosófico. Pero este modo de vida filosófico ya significa ser capaz de pasar al tercer nivel. Y el tercer nivel es lo que llama la intuición, el amor intelectual de Dios. Que esto sería ya como exclusivo de los que eligen esta forma de vida filosófica. Por lo tanto, resumiendo, y ahora me gustaría que queda un cuarto de hora, a ver si intervenimos un poco. Mi propuesta, digamos, de lectura de la ética de Spinoza es no entenderla como un orden sistemático, deductivo, cerrado, estructural, en la que todo está ligado con todo, y entender la ética quiere decir entender este sistema cerrado, sino entender fragmentos. Fragmentos quiere decir ideas sobre la libertad, ideas sobre Dios, ideas sobre la felicidad, que Spinoza va componiendo, que Spinoza va articulando y que finalmente escribe en un libro en el cual formalmente le da esta estructura como geométrica, ¿no? Y luego también como esta doble lectura. Es decir, un Spinoza que hace una propuesta, digamos, de vida relativamente sabia para cualquiera, tenga la vida que tenga, se dedique a lo que se dedique, y otra segunda que sería una vida filosófica que implicaría llegar a lo que él llama el tercer grado de conocimiento, que es la intuición. Bueno, ahora sí que me gustaría que, bueno, queda este cuarto de hora que comentáramos un poco, pues, no sé, algunas cosas sobre lo que he dicho, ¿no? O alguna pregunta o, bueno, incluso alguna crítica de... Acepto que ahora ha sido un poco dispersa porque un poco era ya la intención que tenía, ¿no? Un poco hacer un poco de inmersión en Spinoza y, bueno, un poco abrir el horizonte de la ética. Y ya digo que las 2 próximas sesiones, sin hacer una lectura sistemática de la ética, porque no lo haremos, pues introduciré algunos fragmentos. Algunos fragmentos quiere decir, pues, algunas problemáticas, ¿no? Sí, Sergio, adelante. Sí, gracias.
Siendo lo que platicaste que Spinoza era judío y practicaba la religión, que fue expulsado de la sinagoga y demás, ¿tú crees que tiene su obra alguna influencia de la religión judía? Bueno, aquí, vamos a ver, hay un libro que he traído aquí algunos Tiempo de Spinoza de Diana Sperling, que es una filósofa argentina, no sé si a alguien le suena. O sea, este libro, que como podéis ver es un libro que tiene pues 430 páginas, se llama Tiempo de Spinoza y Tiempo de Spinoza no se refiere al tiempo que vivió Spinoza, sino que Diana Sperling se refiere a los 30, 40 años que lleva ella estudiando Spinoza. Ella es judía y este libro es una interpretación de Spinoza desde su influencia judía. No religiosa, porque Diana Sperling plantea que el judaísmo como tradición, digamos, de pensamiento, no debe entenderse como mínimo en el sentido convencional de religión. Diana Sperling plantea que la lectura de la Biblia hebrea tuvo mucha influencia, digamos, sobre Spinoza y esto está claro. O sea, esta es lo que decía de una lectura posible. Este libro es un libro muy interesante, muy riguroso. Ella hace una determinada lectura, es una lectura desde una perspectiva, porque ella misma lo plantea, pero realmente sí que hay una influencia, digamos, importante del judaísmo, porque de hecho es la formación, digamos, de infancia, adolescencia de Spinoza, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, pues esto, Spinoza decide escribir la ética, por ejemplo, en latín y no en hebreo, que también la podía haber hecho, y también esto supongo que tiene sus implicaciones, pero que hay una influencia, así como hay una... Pensemos que, vamos a ver, la influencia de la tradición filosófica, que he dicho Descartes, hay otras, por ejemplo, de Spinoza no hace lecturas muy sistemáticas de la filosofía griega. Por ejemplo, Platón y Aristóteles, de hecho, más bien es a través de la escolástica, ¿no? Y hay una influencia de la tradición filosófica, de todas maneras, y una influencia clara también de la tradición judía, ¿no? Otra cosa es hasta qué punto, digamos, es o no es muy significativa, pero que la influencia existe, esto está claro, ¿no? Gracias. A ti. Sí, adelante, Sergio. Para aclarar la diferencia entre el segundo nivel y el tercero. En el segundo nivel es un pensar conceptual y en el tercero más como una especie de contemplación de la totalidad o algo así. Sí, algo así. Es decir, bueno, sobre esto ya insistiré un poco más porque es que esto es realmente, o sea, el segundo ya es bastante problemático. Bueno, problemático quiere decir que hasta ahora, por ejemplo, sobre todo en la versión escolástica de influencia aristotélica, o sea, el concepto se entendía como un universal. O sea, el concepto se entendía, ser humano es pues la esencia, digamos, que es un animal racional, ¿no? Porque es lo más importante. Esto Spinoza lo critica. Él Esto Spinoza lo critica, porque esto considera que es, o sea, esto formaría parte del imaginario. Tú te imaginas que lo más importante es que es racional, como podías imaginar otra cosa. Entonces, Spinoza intenta explicar el concepto a través de las nociones comunes, que sería a partir de entender las causas, de entender las relaciones, un poco, bueno, lo digo porque esto ya hablaré el próximo día, ¿no? Entonces, el tercer nivel es el que es más problemático y complicado. Y los que hacen una lectura, digamos, atea, o quieren hacer una lectura atea y materialista de Spinoza, pues se encuentran con que es la última parte, de hecho, la última parte de la quinta parte,
que ya comentaremos, pues habla, por ejemplo, de la eternidad. Es decir, entonces, sí que yo creo que el tercer nivel, que sería, él habla, además, curiosamente dice, no entender, sino dice experimentar y sentir, la cual cosa ya nos abre a una dimensión que no es una dimensión, yo creo, mística, porque yo creo que la palabra mística haría referencia a otro tipo de experiencias, pero yo creo que sí que es una experiencia como de eliminar la dualidad, es decir, que esto ya, a partir, digamos, de algunos elementos que hablaremos el próximo día, pero sí que sería como abrirse, digamos, una experiencia unitiva. Que justamente por esto me refería que Spinoza, esto ya no sería, para llegar a este nivel, digamos, ya es necesario un trabajo muy, muy en profundidad que implicaría como este camino un poco absoluto de filosofía que elige él, ¿no? Sí. Mario. Luis, buenas tardes. Esta frase bueno, esta declaración que hace Zizek con respecto a que todo mundo ama a Spinoza o amamos a Spinoza, me brinca un poquito porque mi percepción personal es que Spinoza es un filósofo que en las universidades no es muy estudiado a comparación de otros filósofos o cuando se tiene que estudiar a Spinoza se hace de una manera un tanto superficial. No sé qué pienses tú, a lo mejor es una percepción que yo tengo y que es muy personal, pero quisiera que me dieras tu opinión en relación a eso. Si crees que Spinoza es muy estudiado en las universidades o en comparación a otros filósofos y cómo se contrasta con esta declaración de Zizek de que todo el mundo amamos a Spinoza, porque si todo el mundo lo amamos, en realidad no está siendo tan visto en las universidades. Sí. Y ¿qué más? Sí, Bueno, no, sí. por lo pronto eso. Vale, es cierto. Vamos a ver, Spinoza, o sea, a nivel académico ya esto depende mucho. Yo creo que ahora, digamos, se explica más que hace unos años, porque sí que hay bastante una moda de Spinoza. Por ejemplo, hay toda la moda que viene de lo que sería un poco los que hacen una lectura política bastante radical, que por ejemplo no sé aquí en México, pero por ejemplo en el caso de Argentina y todo esto, está muy de moda, que sería toda la línea un poco de Toni Negri, o sea, toda la línea un poco de democracia radical, incluso de Althusser, que también está bastante reivindicado, ¿no? Entonces, claro, Spinoza habla más que a nivel académico un poco digamos, de lo que se mueve a nivel de publicaciones, a nivel de debate y todo esto. Por ejemplo, el mismo Antonio Damasio, que es un neurocientífico bueno, que también en otros sectores diferentes pues es muy conocido y reconocido, ¿no? Pues habla, mientras tiene un libro que se llama El error de Descartes, tiene otro que se llama En busca, digamos, de Spinoza, ¿no? Que reivindica, digamos, él incluso como neurocientífico, digamos, del siglo XXI, las intuiciones, digamos, de Spinoza, ¿no? Y publicaciones de Spinoza están saliendo, digamos, mucho, ¿no? Entonces, sí que hay, digamos, una cierta moda de Spinoza, aunque yo estoy de acuerdo contigo que igual tampoco coincide mucho con lo que se hace a nivel académico, porque sí que es cierto que dentro de la tradición académica, así un poco convencional, Spinoza siempre ha tenido como un lugar un poco secundario, por ejemplo, con respecto a Descartes y todo esto, ¿no? Bueno, yo mismo, cuando en mi momento estudié en la Facultad de Filosofía de Barcelona, pues Spinoza prácticamente no se dijo nada, o sea, coincidiría mucho con lo que dices tú, ¿no? Como un autor un poco de segunda, pero sí que hay una cierta moda y yo creo que Zizek se refiere un poco a esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, un comentario?
Sí, Julia. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante esta aproximación a Spinoza y me quedé con una duda que a ver si podríamos profundizar más adelante cuando tú mencionaste, Luis, que la potencia, que el entendimiento es una potencia afectiva. Entonces estaríamos situados en estos grados de conocimiento, ya de cualquier modo estaríamos situados en una forma de conocimiento, ¿no? Sí. Ajá. Y lo que me parece también interesante es que precisamente ya no hay una dualidad, sino que en el entendimiento mismo está presente esta afectividad. Y de alguna manera, ¿cómo podría esto, digo, esto ya sería más adelante, cómo podría esto relacionarse con la política, ¿no? En Spinoza, ¿no? Bueno, sí, de esto hablaremos. O sea, la idea de potencia veremos que es muy importante en Spinoza, porque en realidad es casi la clave para entenderlo todo, dicho de Spinoza. A ver, como tú dices, vamos a ver, aunque sea el imaginario, que sería como el registro mental en el que nos movemos todos, evidentemente las imágenes, o sea, cuando Spinoza habla de ideas, de entrada hay que entender ideas como imágenes, ¿no? Eh, Pensemos que Spinoza, hay un momento que dice el hombre piensa, lo dice como un axioma, ¿no? Y cuando dice que el hombre piensa, se refiere que el hombre es el único que tiene como idea de ideas, o sea, el único que es capaz de reflexionar sobre estas ideas que son imágenes, o sea, que puede reflexionar sobre su potencia. Ya veremos que las ideas, o sea, son las que dan o no dan potencia, digamos, en el caso del ser humano, que Spinoza, aunque él dice en otro momento que el principal error de los humanos es, que justo es lo que dice Descartes, es crearse un imperio dentro del imperio, porque nosotros solo somos una parte del imperio del orden natural, no somos nadie, y esto ya sería una primera implicación política, ¿no? No somos no somos alguien que forma parte de la naturaleza, que está separado de la naturaleza y que puede dominarla, que sería la idea de un imperio dentro del imperio, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de potencia políticamente coincide, digamos, con su propuesta que hace de Estado democrático de derecho, en el sentido de entender que esto también lo dice lo que más le conviene al hombre son los otros hombres, es decir, Spinoza no defiende, digamos, una figura de un eremita solitario, ¿no? Sino que considera que hay que cooperar porque esta cooperación puede ser una suma, digamos, de potencias, ¿no? Que esto sería un poco la finalidad, ¿no? O sea, Spinoza considera que el Estado lo que tiene que dar es libertad y seguridad, y las dos cosas entendidas bastante al contrario de Hobbes, ¿no? Que Hobbes entendería que las leyes son necesarias para garantizar seguridad a cambio, digamos, de limitar la libertad, pero en cambio, para Spinoza, si las leyes son leyes que están hechas por todos y que todos las entienden, justamente seguir las leyes sería como un acto de libertad, ¿no? En el sentido que sería un acto racional. Pero bueno, digo un poco para apuntar, pero ya entraremos en esto también. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. No sé si a unos 5 minutos más alguien quiera Sí. hacer una última pregunta o... Yo simplemente señalar que, bueno, lo del grupo este de WhatsApp, también vamos a ver si hay propuestas, cosas que interesen más, pues lo vais diciendo. Vamos a ver, de libros también iré comentando. O sea, este no sé si es, supongo que está, o igual lo tenéis. A mí este me gusta mucho, este de Trotta,
que no sé si se consigue, es el que se consigue en México, supongo que sí. Es el que me parece más interesante, pero de todas maneras hay muchas traducciones que están bien. O sea, entonces, yo, por ejemplo, este que os he dicho antes, de Tiempo de Spinoza, de Diana Sperling, este es un libro un poco complicado y sí que yo aconsejaría a los que les interesa, digamos, específicamente la relación de Spinoza con el judaísmo, porque es un libro muy completo, ¿no? Este que he dicho antes, de Spinoza, Poema del Pensamiento, es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro que quizás es más conveniente cuando se conoce más, digamos, de Spinoza, ¿no? Y luego otro, un poco de introducción, que sería que se llama Spinoza y el espinocismo, que está bueno, el autor se llama Pierre-François Moreau, que es uno de los, si queréis ya, pero se llama Spinoza y el espinocismo. Este libro de introducción está muy bien, porque es un libro que habla un poco de la obra de Spinoza, que habla de un poco de introducción biográfica, que habla incluso, y este es un autor francés que está vivo todavía, ya es muy mayor, pero este sí que, digamos, es un experto, porque esto también es importante, ¿no? Porque muchas veces los manuales sirven para menos que para más, ¿no? Pero este, en cambio, es una persona que conoce muy bien a Spinoza y aquí, pues bueno, yo creo que hace una introducción que es interesante. Pero bueno, ya digo que yo más o menos ya iré comentando también libros y bueno, y también sobre la base de cosas que vayan saliendo. Y en tu propio libro, Luis, en este último Manifiesto por una vida verdadera, también hablas de Spinoza. Poco. O sea, este libro, de hecho, yo creo que Spinoza está implícitamente muy presente, pero de hecho no hay, digamos, o sea, los autores de los que hablo, Foucault, Pierre Hadot, François Julien, son estos, digamos, ¿no? Sí que he hecho un artículo que seguramente ahora saldrá un libro que de hecho son de lecturas de Spinoza, en el cual hago como una lectura de Spinoza planteando bastante desde el punto de vista de la vida verdadera, que de hecho, pues a ver, ya lo que tengo un poco pensado, si se hace un curso más avanzado, pues a partir después del verano y todo esto, sería un poco como una historia de filosofía planteado desde la propuesta de una vida verdadera, que también aquí Spinoza tendría un papel importante. Pero digamos que en los libros que he escrito, aunque Spinoza está quizás siempre presente, pero está presente implícitamente. Muy bien. Bueno, pues aquí vamos a dejar por hoy y pues cualquier otro comentario, duda, podemos platicarlo brevemente en el chat y después verlo a profundidad en la siguiente clase. Exacto, exacto. Y yo además cualquier crítica, si voy demasiado rápido, pues digamos será bienvenida. Siempre diciendo esto, que es esta primera intervención ya ha sido un poco deliberadamente, digamos, dispersa para un poco hacer la inmersión en Spinoza, y lo que vamos a hacer en estas dos clases, pues coger un poco como problemáticas que aparecen, más que hacer una lectura desde la primera a la última parte, que en todo caso esto ya digo que sería como una propuesta posterior. Por lo tanto, aquí sí que será bienvenido, por ejemplo, ya me habéis dicho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la imaginación, pero será bienvenida, o sea, cualquier propuesta, o sea, de temas que os interesen de Spinoza. Siempre abordados desde el punto de vista, digamos, de la ética. Pues muy bien, Luis, muchísimas gracias por esta gran Gracias. clase. Muchísimas gracias a Gracias a todas, a vosotros por todos. el interés y bueno, pues hasta el miércoles que viene. Sí, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buena tarde, buena noche. Pues no, Gracias. bueno, aquella noche, La noche. buenos días a vosotros. Muy bien. Vale, Gracias. perfecto.